Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en esta edición virtual de La Furia del Libro, en este lanzamiento, esta actividad de presentación del libro TV de Mauricio Palma. Vamos a partir con los agradecimientos o tal vez con la presentación, yo creo, de esta nueva versión del libro. Muchos editores temimos que no se pudiese realizar por las condiciones de la pandemia que estamos viviendo, pero creo que es un momento de celebrar el hecho de que esta instancia que desde hace hartos años ya está potenciando y celebrando la edición independiente en Chile, con invitados internacionales también, siga adelante en este formato nuevo e interesante que además yo creo que hay que verlo como del vaso medio lleno, ¿no? Nos permite hoy día tener también a mucha gente de regiones que habitualmente no puede ir hasta Santiago a participar presencialmente en la Furia y hoy día está disfrutando de un programa de actividades de lujo que esperamos que también siga en este formato al menos híbrido en las nuevas versiones. Así es que quería partir haciendo ese agradecimiento y ese saludo a los organizadores de la Furia del Libro y a toda la gente que trabaja con mucho ahínco todos los años para poder sacar adelante esta actividad. Y vamos a continuar obviamente con las presentaciones de dos grandes colegas, amigos que me acompañan hoy día en este lanzamiento. Está Mauricio Palma Zárate con nosotros, periodista, escritor, autor de varios libros, entre ellos El rebelde de la burguesía, que es la historia de Miguel Enríquez, y El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, que es su libro anterior, y que hoy día está trabajando, se suma a nuestro catálogo de narrativa punto aparte con su última publicación, Chile B, libro del que hoy día vamos a conversar, a dialogar y a reflexionar durante esta hora. Y también nos acompaña Jorge Baradit, destacadísimo escritor chileno, una de las voces más relevantes hoy día de la no ficción, de la divulgación, pero que también tiene un largo carrete, digamos, dentro del área de la ficción, autor de libros como Yggdrasil, Calfucura, Yuscuma en el área de la ficción, y en la no ficción, por supuesto, su famosísima trilogía de la historia secreta de Chile, al que se suman La dictadura y su nueva saga Héroes, y que nos pareció además, Jorge, que era un gran aporte el poder conversar contigo sobre estos temas que tienen que ver un poco con la realidad, ¿no? Con la forma también de acercarnos a ciertos conceptos, a ciertos acontecimientos que conocemos y de los cuales a veces nos aferramos a ciertas versiones y no tenemos toda la información que podríamos obtener. Así es que creo que vamos a tener un diálogo bien interesante hoy día a propósito de este libro, como les señalaba, Chile B, que es un libro que podríamos decir, voy a resumirlo para las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión, es un libro de investigación periodística hecho por Mauricio Palma, un libro que tardó bastantes años de trabajo, más de 5 años de trabajo, de investigación, para reunir 7 historias, 7 reportajes en realidad, algunos de ellos escritos en un estilo de crónica, muy personal también, que son investigaciones sobre acontecimientos y personajes ocurridos en las décadas recientes de nuestro país, últimas décadas del siglo XX, incluso hasta la actualidad, que nos muestran, yo diría, como dice el título, lados B o lados menos conocidos de algunas verdades que son un poco como totalmente cerradas, que repetimos siempre sin darle mucha vuelta, y que nos muestran también algunos personajes de la historia que han pasado un poco, o de la actualidad, que han pasado un poco bajo cuerda, que no conocemos. Son historias muy interesantes en general, emotivas algunas, otras impactantes y otras sorprendentes, porque nos muestran un Chile que a veces no queremos ver, un Chile que a veces desconocemos, y que también yo creo que nos ayudan a entender un poco lo que está ocurriendo. Lo conversábamos la otra vez con Mauricio en una presentación, todos hoy día hablamos de unos cambios de paradigmas, de cambios de enfoques sociales en nuestro país, pero también requerimos información para poder desarrollar una mirada más crítica respecto de estos cambios que estamos viendo, y para ello tener acceso a información, a fuentes nuevas es sumamente importante, y sobre todo para hacer este ejercicio de revisitar, de repensar, de reflexionar sobre ciertos parámetros. Como les contaba, Chile B es un libro que tiene estas 7 historias,
abuelo de pájaro les puedo comentar que el libro abre con un reportaje interesantísimo acerca de la historia o el trasfondo del clan von Appen, la historia de Albert von Appen, que es el fundador y el patriarca de la familia von Appen, creadora del grupo Ultramar, uno de los grupos económicos más importantes de nuestro país, y sus lazos con el nazismo, no solo como un militante del partido nazi en Chile, como muchos alemanes y lo hicieron durante las décadas anteriores a la guerra, sino también como un agente del Tercer Reich en Chile y en Sudamérica, un personaje que fue investigado por la policía, investigado por el FBI, expulsado del país, que finalmente retorna y por esas cosas que a veces nos cuesta entender, recibe también el apoyo del gobierno para darle salida a su imperio económico. Tenemos también la historia de un gobernador nombrado por el presidente Piñera que terminó luego de un quiebre existencial participando en las protestas del octubre del 2019, siendo parte de la primera línea, quien de alguna manera yo creo que simboliza esa sensación de desencanto mayor que hemos estado viviendo durante los últimos meses. El libro continúa con muchas otras historias, hay una historia muy trágica y dolorosa, tal vez si uno quiere, que es sobre la desaparición y muerte de 2 niños en Coquimbo, en la Navidad de 1973, donde Mauricio investiga y presenta las distintas versiones que hay sobre este caso, que al final termina diciendo lo que lo más doloroso es que los padres de esos niños que desaparecieron y fueron encontrados muertos 3 años después, hasta el día de hoy, después de 4 décadas, todavía no conocen la verdad a ciencia cierta de lo que ocurrió y no han tenido la justicia que merecen. Y así, el libro además contiene otras historias, está la historia del primer motín de la Armada ocurrido el 11 de septiembre, acá mismo en las costas de Valparaíso. Hay una historia muy bonita también que es del panteonero del presidente Allende, Jaime Guzmán, un personaje que por coincidencia de nombres le tocó enterrar el cuerpo del presidente después del golpe de Estado y después también exhumar sus restos en la década de los 90. Y así hay otras historias más que Mauricio ha ido recogiendo y relatando en un estilo muy ameno, cercano a la gente, pero no por ello falto de información. De hecho, el libro contiene mucha información fotográfica, archivos, referencias que dan cuenta de la solidez de un trabajo periodístico que a mi juicio o a juicio de la editorial nos pareció notable y nos pareció necesario de publicar en estos días. Así que sin más que decir, los voy a dejar entonces con estos dos tremendos escritores, Jorge y Mauricio, para que conversemos un poco de este Chile B. Jorge, ¿te parece que partamos contigo? ¿Estás muteado, Jorge? Ahí sí. Ahora no. Cuando me contactó Mauricio y me dijo, oye, ¿te gustaría presentar este libro? Y, ¡ya! Ningún problema. Yo feliz. Y por varias razones. Hay un grupo de escritores que yo diría que desde el 2014, al menos en la década de los 2010 en adelante, hemos estado interesados en mostrar algo que se llama justamente un Chile B, un Chile alternativo desde distintos puntos de vista. Ha estado en esa línea en algún momento Francisco Ortega, el gran amigo, tengo entendido que es amigo mutuo, Carlos Vaso, y por supuesto que ha estado también Mauro con el enigma del submarino en particular, que tuvo un impacto muy fuerte, con el que armamos un capítulo, ¿no? El capítulo de Historia Secreta de Chile en Chilevisión, que provocó mucho impacto. Y cuando digo enfrentados de distintos puntos de vista, me refiero a que esto más que un Chile B, es el Chile de verdad, pues. No es el Chile alternativo, ni el Chile B, ni el lado B del disco, no, este es el de verdad, esto es lo que ocurre en este país. Historia Secreta de Chile es lo mismo. Y lo que pudo investigar Carlos es exactamente eso. A mí me da la impresión que este fenómeno va de la mano con no sé cómo decirlo, pero son dos fenómenos paralelos, con un despertar de la sociedad chilena que se expresa de manera tremenda el 2019, pero también con un fenómeno que es internacional, un fenómeno que es planetario.
Una cosa eran las esferas del poder, a las que se podía entrar mediante mecanismos muy complejos y a los que regularmente uno quedaba atrapado en esa red por compromisos, porque formas de la mafia, ¿no? Formas de cómo funcionan las mafias, por agradecimientos, por deudas, por favores que se deben o se hacen, uno queda atrapado en esta red de poder, ¿no? Finalmente, cuando tú entras a un lugar para cambiarlo, descubres que para cambiarlo tuviste que convertirte en un igual, y como un igual ya comparten los secretos, las inmundicias a veces y los mecanismos espurios. Y te convertiste en parte de eso, más que un denunciante. Bueno, el resto de los que, no, de los que planeamos por debajo de esa atmósfera enrarecida que es el poder, todo esto nos resultaban cuentos de hadas, libros o películas de televisión, pero a lo largo, a medida que avanzó el siglo XX y entraba la década del 90, la irrupción de la Internet y la posibilidad de romper los cercos informativos y la posibilidad de compartir información con personas comunes, nos hizo ver que habían experiencias comunes. Oye, a ti también te pasó eso. La posibilidad de también compartir fragmentos de información. Yo escuché eso, mira, si tú sabes, también pasa esto otro. Y se empezó a acumular una especie de masa crítica invisible que dibujó una sospecha. Y esa sospecha es que algo pasaba en los estratos superiores, que algo más allá de lo que uno intuía estaba ocurriendo. Y para mí, por lo menos, y en la escala pop, en el mundo de lo pop, el mejor ejemplo, el mejor síntoma fue los archivos X, que, que intuía que algo estaba pasando, que sabían que la verdad estaba allá afuera, que no le creas a nadie, trust no one, ¿no? Y que algo raro estaba planeando el gobierno y los estamentos de poder. Pero al igual que una persona en una habitación oscura, que solamente escucha, se le desataban los principales temores, los temores ancestrales, ¿no? Estos son monstruos, son alienígenas, son seres paranormales, esto que está produciendo esta sospecha, estos ruidos. Hasta que empezaron, hasta que aumentó la transparencia de Internet y descubrimos que cuando prendimos la luz de esa habitación oscura, eran otros los personajes, no eran alienígenas, no eran monstruos, ni eran nada, eran otros seres humanos vinculados al poder. Y a raíz de Edward Snowden, de Armand Assange, o sea, de los X-Files, perdón, de los Wikileaks y de todos estos mecanismos para saltarse los cercos informativos o incluso las medidas de seguridad que hay detrás de cierta información, que descubrimos que efectivamente había un mago de Oz, más que un mago de Oz detrás de una cortina, había todo un búnker subterráneo, ¿no? Lleno de conspiraciones que eran reales e incluso más atroces que las que nos habíamos imaginado en los 90. Y vino algo que yo doy a llamar la transparencia forzada. Ya no hay cómo esconder esto, ya no hay cómo frenar ciertas formas del conocimiento y ciertos volúmenes de información. Y eventualmente, y esto para los amigos políticos, no, todo se sabe. Finalmente todo se sabe, incluso las negociaciones y las tranzas más oscuras y más secretas. Todo se sabe. Esa transparencia forzada, unido también a un empoderamiento ciudadano, quizás a partir de lo mismo o mezclado con lo mismo, ha producido, este empoderamiento ciudadano ha producido una búsqueda de verdad. ¿Dónde está esa verdad? Y en todo sentido. Es decir, si hoy día nos están mintiendo con una Hillary Clinton que financió el terrorismo en Libia, contra el que después puso a su propio ejército a combatir, ¿no? O que fue el propio Estados Unidos el que crea Al-Qaeda, que todas estas cosas raras que nos parecen de una serie de televisión son parte de cómo funciona el mundo, ¿no? Y las personas ya no vieron constreñidos sus límites. Pudieron entrar en esos secretos y hacerse la pregunta, si nos están mintiendo hoy, ¿cuánto nos habrán mentido hacia atrás? ¿No? Y ahí empiezan a aparecer estas personas que escriben sobre la historia secreta de Chile, sobre la historia de una logia secreta que habría
desatado la independencia de América y que habría estado financiada por Inglaterra, y empiezan a caerse los relatos románticos que nos venden desde arriba hacia abajo para enmascarar una realidad que es harto más dura, más áspera y fea. Entonces, este libro Chile Ve va desde otro punto de vista, un punto de vista más periodístico, en la misma dirección. Esto no es el Chile Ve, esto es el descubrimiento del Chile real. Un Chile, y cuando hablo de poder, me refiero porque en general todos los relatos acá tienen que ver con redes de poder que buscan esconder ciertas situaciones, ¿no? Esto se trata de el poder. Chile Ve se trata de cómo el poder, el Estado chileno, esconde a un agente nazi y lo protege y le da alas para que desarrolle uno de los grupos económicos más grandes del país en términos navieros. Cómo se esconde crímenes del gobierno, cómo se esconden situaciones bélicas en las que está involucrado el país para proteger intereses o para construir ciertos relatos. En el fondo, para mí, desde mi punto de vista, lo que ha estado ocurriendo con nuestra historia presente y pasada es la búsqueda de su propio relato del gran pueblo de Chile. Un relato desprovisto de los manejos, de los artilugios y de las construcciones artificiales del poder. Es como queremos saber la dura. Y ese relato propio, además escrito desde el punto de vista de los ciudadanos, porque la historia presente y pasada se escribe no solamente desde el punto de vista de los ganadores, como se dice, sino no solo la historia presentada desde el punto de vista de los ganadores, sino manipulada por los ganadores, que no es lo mismo. Entonces ahora lo que estamos, y me incluyo, porque también me siento dentro de esa línea de trabajo y de este punto de vista de Mauro, lo que se está tratando de hacer es construir un punto de vista de los hechos desde los ciudadanos, desde abajo, como dice el profe Salazar, ¿no? La historia desde abajo y desde adentro. Entonces ya don Pedro Montt, el presidente Pedro Montt, ya no es un paladín de la justicia del desarrollo económico de principios del siglo XX, sino que es el desgraciado que mandó a milicos a matar a los obreros de la Escuela Santa María. Que ya Diego Portales no es el constructor del Estado en forma que estabilizó al país, sino que es el desgraciado, similar a Pinochet, que da un golpe de Estado, fusila, exilia, relega y construye una constitución oligarca donde solo los poderosos mandan y el resto se va al carajo. Donde Bernardo Higgins no es el padre de la patria, sino que es un tipo bravo, pero que no era ni buen militar, ni era un buen estratega, que incluso cometió tremendos errores de administración pública y fue un dictador. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso nos afecta a nosotros. Que haya sido dictador O'Higgins afectaba al pueblo. Que Diego Portales haya instalado un gobierno oligárquico basado en la fuerza de las armas afecta al resto del pueblo. Que Pedro Montt haya sido quien haya sido es porque afectó a los obreros pampinos. Cuando Mauro escribe también desde ese punto de vista. De qué manera los ciudadanos de Chile tenemos derecho a nuestra versión de los hechos. De los ciudadanos de Chile, porque finalmente somos mayoría, somos el 85% del país, tenemos derecho a nuestro propio relato histórico, tenemos derecho a nuestra propia interpretación del presente y del pasado, tenemos derecho a vivir en una memoria no falsa, no una memoria instalada, ¿no? Como quien instala como quien le instala a Neo en Matrix saber Kung Fu. Nosotros vivimos con recuerdos falsos de nuestro país. Merecemos recuerdos, ¿en qué términos de realidad? Que se acomoden, no que se acomoden, sino que sean ajustados a quienes somos, ajustados a nuestra realidad, de dónde venimos, de quiénes somos y para dónde vamos. Para mí, por lo menos, todo esto, y sin temor a ser grandilocuente, todo esto tiene que ver con el estallido. Todo esto tiene que ver con el país que queremos construir de ahora en adelante. Porque ya no queremos que este sea un fondo dirigido solamente por los patrones. Queremos que esto sea dirigido por todos los estratos sociales y que todos tengan participación en él. Entonces, para eso necesitamos información, que es la que da poder, necesitamos libre circulación de esa información
y necesitamos nuestras propias reflexiones al respecto, para construir un relato coherente con nosotros mismos. Este libro se lee de una pata, que eso es lo que más rabia le da a este tipo de lectores, ¿no? A mí siempre me reclaman que, puta, no me duró nada. Bueno, este libro tampoco me duró nada. Así que espero que haya un Chile B 2 y 3, porque las historias sobran. Y además tiene esa característica que están teniendo los relatos del último tiempo, que es que no están orientados a satisfacer a, a la academia, no están orientados a satisfacer el ego personal de verse escribir un libro con términos técnicos y si los entiendes bien y si no eres un ignorante, sino es el escritor poniéndose al servicio de la gente, buscando que los términos utilizados, la gramática, incluso el estilo de relato, sea accesible. Yo estoy seguro que más allá de un interés editorial, sino que por una necesidad de que esto efectivamente se sepa, que efectivamente circule, que efectivamente sea un libro que llegue a todos, ¿no? Hay hay una responsabilidad social que tenemos los escritores y los que hacemos investigación, de ponernos en el lugar de la persona para que entienda, para que conozca, para que interrelacione, para que se dibuje un paisaje de su propio país que le permita tomar decisiones. Si finalmente la información es para eso, para poder tomar decisiones. Uno dice, espérate que me informe para votar, espérate que me informe para decidir si esta persona la apoyo o no. Este tipo de cosas, este tipo de libros y este tipo de criterios que tiene Mauro en sus libros, en estos y en los anteriores, tiene que ver con eso. Esa función eh, social, ¿no? De informar a las personas para que tomen decisiones, o por lo menos para que sepan dónde están parados, en qué país están viviendo. Y, y además hacerlo, y eso se agradece, siempre se agradece, de manera muy, muy entretenida, de manera súper entretenida. Mauro tiene una pluma eh, fluida, ¿no? Una pluma incluso de pronto novelesca. Eh, Cuando dice, no sé, pues mira el guatón que sale en la tele, ¿cómo es que se llama? Susurra en el oído Sergio Morales, otro antiguo colega panteonero. Es el guatón Correa, responde Morales. Tiene una cosa ahí de pronto de literatura negra, un noir, o en otros momentos bélica, descripción de espacio. A mí me encantó el libro. Eh, Como siempre me reclaman, ya, pues apúrate con el otro, porque ya se me acabó. Y yo creo que este libro, Chile B, es un tremendo, además, regalo de Navidad. Para todos los que están viendo esto, van a quedar como reyes si se regalan esto, porque no solamente entretenido, habla de nosotros, nos informa, nos dice dónde estamos parados y de una manera súper, súper fluida y informada, como es Mauricio, ¿no? Un profesional súper responsable con la información. Es absolutamente recomendable y estoy feliz de que me hayas invitado, porque pucha que rico lanzar un libro bueno, no siempre pasa. En este caso estoy contento. Así que eso, un abrazo Mauricio y de verdad muchas gracias por invitarme. Bueno, Jorge, Marcela, yo de verdad te quería agradecer. Fundamentalmente te quería agradecer primero que todo tu eterna amabilidad hacia mi persona y también hacia Daniel, que fue nuestro otro periodista que escribimos el libro, El secreto submarino, por esa amabilidad que siempre has tenido con nosotros. Además, tú has sido parte de baluarte de esta nueva generación de escritores que ha abierto esta senda en donde hay hartos chilenos que se están interesando por, como dices tú, el Chile real, más que el Chile B, el Chile real. También, bueno, agradecer a La Furia del Libro por este espacio, agradecer a la editorial Narrativa Punto Aparte de la Marcela, porque hay que tener cojones para publicar este tipo de libros, y la Marcela le sobran, entonces agradecer también a la Marcela. Oye, y tremendamente honrado, Jorge, ¿qué quieres que te diga? O sea, de verdad tus palabras me emocionan, es muy agradable. Que te haya gustado el libro, primero que todo. Y también, tal como tú señalas, esto es parte de este nuevo Chile, es parte del despertar de este nuevo Chile.
Fíjate que hay una cosa curiosa, tú nombrabas recién a estos grandes escritores como Carlos Basos, como Ortega, tú también, Jorge, que son todos de regiones, somos todos de regiones. Eso. Sí, somos, que tú dices, son escritos desde el ciudadano de Chile. Y a eso hay que agregar que somos desde el ciudadano de Chile y escritores desde regiones. Entonces, yo creo que eso no es casualidad, ¿eh? Yo creo que también es parte de esta irrupción de la mirada de la historia de Chile desde gente que efectivamente se crió en la provincia, orgullosos de ser provinciano. Curiosamente, mucha gente cree que cuando el santiaguino a uno le decía provinciano era despectivo, para nada, al contrario. Orgulloso de ser provinciano y hacer periodismo de investigación, escribir desde la provincia, desde la mirada de la provincia, yo creo que es súper sano para este país. Y tal como tú señalas, yo coincido, bueno, la Marcela es testigo en los lanzamientos que hemos hecho anteriormente, coincido plenamente contigo con esta nueva visión que hay en este país, en este Chile, en donde lo que buscamos muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes es desnudar los vicios del poder. Efectivamente, tal como tú señalaste, este es un libro que dice relación desde distintas aristas con el poder en Chile, con los vicios del poder en Chile a través de las décadas. Desde el tipo que está más encumbrado con el poder, el que le abre las puertas, el que un presidente de la República le abre las puertas de la moneda para que continúe haciendo su gran empresa después de haber sido expulsado de Chile, acusado de espionaje nazi en Chile, como de aquel humilde panteonero que le tocó por esas cosas de la vida, enterrar y exhumar a Salvador Allende. Fíjate que hoy día en la mañana estuve con él, le entregué el libro, estaba muy emocionado, estaba muy contento, y hay una canción de Sui Generis que a mí me encanta porque es como, para mí, plasma por completo lo que significa el periodismo, que habla de ¿para quién canto yo entonces si los humildes nunca me entienden? Yo creo que para mí, a mi juicio, es una canción es una frase que refleja lo que debiese ser el periodismo, por lo menos como veo yo el periodismo. Una mirada desde un ser humano común y corriente como yo hacia otro ser humano común y corriente como yo, que no te expliquen la historia como esos ladrillos de encina que nos enseñaban, que esos típicos libros que están en todas las bibliotecas. No sé si ustedes recuerdan estos libros azules de la revista Ercilla, que estaban llenos en todas las casas, y yo nunca lo leí en todo caso, pero servían para por lo menos decir que había libros en las bibliotecas. Pero claro, ese tipo de literatura, ese ladrillo pesado, gordo, feo, molesto, que te querían imponer, yo creo que ya está pasado de moda, y la más clara muestra de esto es este éxito editorial que ha tenido Jorge y muchos otros escritores también que se han abierto a este nuevo mundo, y qué bueno que sea, qué bueno que pase eso, o sea, qué bueno que las nuevas generaciones de chilenos estén interesados en redescubrir a este país. Yo he visto con grato placer, yo sigo mucho las cuentas de Jorge y veo cómo cabros chicos, nuevas generaciones están muy, muy interesados, incluso adolescentes, madres que agradecen haber leído la historia secreta de Chile porque consideran que es lo mejor que les ha pasado en el último tiempo como lectura a sus hijos. Eso es maravilloso, o sea, que las nuevas generaciones de chiquillos, de chiquillas, se estén interesando por la historia de nuestro país, a mí me parece francamente maravilloso. Y yo creo que en gran parte también se debe a la pega que haya hecho Jorge, que de verdad yo te felicito, y a la pega que han hecho también otros grandes próceres del periodismo nacional, por citar algunos, a la Patricia Verdugo, al gran Manuel Salazar, y tantos otros que obviamente se me quedan, pero
que para mí han marcado una forma de escribir, han marcado una forma de investigar, han marcado una visión de ver el periodismo y lo que señalas, tal como señalas tú, esta visión de responsabilidad social, esta responsabilidad que uno tiene que tomar de repente con ciertos temas y que no tiene que hacerse el loco y mirar para arriba, o que no sea la excusa. Por ejemplo, nosotros muchos periodistas que trabajábamos, yo trabajé mucho tiempo en medios de comunicación como bien formales, que te puedan decir, oye, pero tú trabajas en un medio, ¿por qué no contáis esta historia? Bueno, uno lo puede hacer desde un libro, uno lo puede hacer desde la investigación. A mí me pasó, por ejemplo, con la historia de estos dos chicos coquimbanos que fallecieron, que desaparecieron la Navidad de 1973 y aparecieron 3 años y medio después. Yo ese fue un tema personal, o sea, yo me sentí con una responsabilidad periodística porque cuando niño, yo soy coquimbano, y cuando niño siempre me contaron esta historia y yo pensé que era una especie de mito urbano, que cuando mis padres me decían no vayas a esos tambores porque ahí murieron 2 niños. Entonces yo pensé que efectivamente era como esos mitos urbanos que tantas veces nos llenan de miedo las juventudes a los chilenos, como el viejo del saco, etcétera, etcétera. Y después ya grande me di cuenta de que no era un mito urbano, sino era una triste y cruel realidad que les tocó vivir a 2 familias de Coquimbo, y me sentí con la responsabilidad periodística de asumir ese reto y decir, yo esto lo voy a investigar a fondo, voy a tratar de llegar a quienes fueron, en ese tiempo la tesis era quienes fueron la patrulla militar que asesinó a estos niños. Bueno, después con el devenir de la investigación yo presento todos los antecedentes, pero era una responsabilidad personal como periodista, como coquimbano, porque a mí también me pudo haber pasado eso, a mis amigos, con los mismos que jugaba, con esas madres de estos chicos, yo veo a mi madre, entonces veo esa responsabilidad periodística y también responsabilidad del ciudadano, en cómo nosotros desde el periodismo podemos ir, tratar de contribuir a un poco de verdad a este Chile que muchas veces, claro, el Estado, el poder le pone la pata encima y los ciudadanos solamente tenían que decir, ya, vamos. Sin embargo, a partir del 18 de octubre esto cambia, este país cambia. Yo con la Marcela lo hablamos, por eso también es la estética de este libro blanco y negro, porque lo que queremos es tomar más o menos la estética de esa bandera blanco y negro que representó el 18 de octubre, que nosotros lo que buscamos es efectivamente que son estas historias de este nuevo Chile, o sea, eso es el nuevo Chile que es necesario que la gente conozca, que la gente sepa, y qué bueno que tenga esta buena recepción, y ojalá que sigan más historias secretas, más Chile B, más libros de Basso, de Ortega y tantos otros que, tal como tú señalan, han hecho de la historia, y también, ¿por qué no decirle de la historia algo entretenido? Algo entretenido, si la historia es súper entretenida, o sea, y también vista desde el ciudadano, vista desde el panteonero, vista desde el guardia de palacio, vista desde el tipo que toma la micro para ir a la moneda, para ir a trabajar en la moneda. Ellos son, a mi juicio, muchas veces los verdaderos protagonistas de la historia de este país, que muchas veces por cosas obvias han pasado inadvertidos, pero no, yo creo que ya es tiempo de que salgan a la luz esto muchas veces, porque muchas veces pasan a ser los verdaderos héroes anónimos de un país olvidado. Marcela, Jorge. Gracias a los dos por sus palabras. Yo quiero sumar también a esta playa de escritores a Pedro Cayuqueva. No podemos dejarlo fuera con su historia secreta mapuche, que yo creo que también sigue en esta línea, no necesariamente de encontrar cosas que no conozcamos, sino que de reversionarlas. Y yo creo que ese es como la gran corriente que estamos viviendo, es revisitar los hechos. Me pasó mucho porque me leí la historia de Secreta Mapuche Cayuqueo hace pocos meses, y yo creo que la sensación que me quedó es que nosotros como sociedad, como chilenos, tenemos muchas verdades que las tragamos completas, las repetimos años por año, y que se han ido vaciando de contenido
con el paso del tiempo. Y yo creo que lo que están haciendo todos estos autores, Jorge, Mauricio, Carlos Basso, Pedro Cayuqueo y muchos más, y a los que sumo también lo que hicieron periodistas antaño, periodistas muy valientes que hicieron investigaciones también durante la época de la dictadura, pero que hoy día se vive como un fenómeno editorial, si quisiéramos. Lo que yo creo es darle esa perspectiva nueva que requieren los hechos, ponerles contenido cuando con el tiempo se han ido vaciando del mismo y del sentido, lo repetimos una y otra vez, y lo peor, no tan solo lo repetimos nosotros los grandes, sino que también se nos enseñan a los chicos en los colegios. Y eso creo que es el gran valor de esta corriente que estamos viviendo, es tomar, no sé, tomo por ejemplo del mismo libro Chile B de Mauricio Palma, el caso del Playa Larga, que lo resumo en 2 minutos, es un carguero cubano que está en la bahía de Valparaíso descargando azúcar en la refinería de Viña, lo pilla el golpe de Estado el 11 de septiembre de 73, un carguero cubano, deciden arrancarse en el fondo, porque obviamente el golpe empezó en la bahía de Valparaíso, son perseguidos por un destructor de la Armada, y lo que yo creo que muestra ese episodio, yo después busqué ese episodio en la prensa local de la época y se contaba una historia nada que ver, contaba una historia que era un carguero que iba lleno de comunistas arrancando del país y en realidad eran puros civiles que iban trabajando en una cuestión que no tenía nada que ver. Y además dentro de la misma armada se produce una discusión, una especie de amotinamiento porque no podían salir persiguiendo con armas de guerra a un buque civil. Ninguna de esas historias las conocíamos y también se nos enseñó la historia de que el golpe había sido férreamente defendido por las Fuerzas Armadas cuando dentro de las mismas Fuerzas Armadas hubo sectores que no estuvieron de acuerdo con ciertas acciones. Entonces, como reflexión final, yo creo que lo que hacen todos estos libros y todo esto es revisitar incluso algunos hechos que nos enseñan, que transmitimos, que repetimos, pero hoy día dotarlos de nuevos contenidos. Me parece que es fundamental para todo lo que ustedes han estado comentando, sobre todo para el país que estamos construyendo, reconstruyendo hoy día, el poder tener estos nuevos prismas, estos nuevos crisoles para observar la historia y observar los acontecimientos actuales y poder tomar decisiones más informadas. Como decía Jorge, hoy día la información es poder, pero es poder para ir después a la urna, para ir a votar, para ir a tomar decisiones realmente informadas. Lamentablemente muchas veces nos quedamos con una información muy superficial del tweet, del clickbait incluso, no profundizamos y no sacamos nuestras propias conclusiones y yo creo que el gran aporte que están haciendo estos libros es ese, es darnos información para poder procesarla y tener una reflexión mucho más crítica. Pasan volando los minutos en estas transmisiones, nos quedan 10 minutos para terminar, pero me gustaría invitarlos a los dos, Jorge primero y Mauricio después, a hacer una reflexión final sobre esto. Jorge, te quiero como aventurar un poco a si tú piensas que este interés que tiene el público en estos temas se va a mantener. Hay mucha gente que dice que esto es un fenómeno editorial breve, pero yo lo observo que lleva bastante tiempo ya. ¿Cómo lo ves tú hacia el futuro? ¿Crees que es algo que se va a seguir manteniendo dentro de nuestra sociedad? Yo creo que estamos en un proceso de autoconocimiento. Cuando uno escribe, por ejemplo, voy a ser súper recurrente o autorrecurrente porque es lo que tengo en mi cabeza hoy día, así, pero al 100%, que es el proceso constituyente. Cuando uno está metido cuando una sociedad decide que se va a meter en un cambio de constitución, en general es porque la estructura jurídica ya no coincide con la estructura social, ¿no? Es porque aparecieron nuevos grupos, porque el componente productivo del país cambió, entonces la estructura jurídica ya no corresponde. En nuestro caso, la verdad es que nunca ha sido así, no es nuestro problema. Nuestro problema es que nuestra estructura jurídica nunca ha coincidido con nosotros, porque fue diseñada siempre para resolver los problemas y responder a las necesidades de un grupo muy pequeño, ¿no? Sobre todo la Constitución del 80, que está diseñada para las 3 comunas, por eso que fue tan dramática la diferencia, ¿no? Es una Constitución para unos pocos, que arrastran al resto, es lo que ellos piensan. Entonces, lo que está pasando es que el país entonces tiene que responder a la pregunta, bueno, si queremos cambiar la Constitución, ¿por qué la queremos cambiar?
para dónde la queremos cambiar y por qué la queremos cambiar, ¿no? ¿Por qué otra cosa la queremos cambiar? Y ahí surge la pregunta súper clave. Si esta constitución no nos corresponde en el sentido de que no es como somos nosotros, la pregunta que inmediatamente que hay que responder, y que yo veo que no está tan en el centro de la discusión, es, entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Fijáis? Porque alguien dice, no, yo por ejemplo digo, tenemos que cambiarla por una constitución que sea más solidaria. Otro dice, no, porque tenemos que cambiarla, tenemos que cambiar que el motor del desarrollo sean las comunidades. Otro dice, tenemos que cambiarla, ya, pero espérate, si esto no es, esto tiene que responder a un fondo más profundo. Esto tiene que responder a la pregunta quiénes somos, para después construir una constitución que se ajuste a esa respuesta. Y da la impresión, por eso digo que esto es multifactorial, este fenómeno de la historia y de la información, y todo es multifactorial, porque responde, a pesar de ser multifactorial, responde a la misma base. ¿Quién es el pueblo de Chile? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Quiénes lo componen? ¿En qué consistiría ser chileno? Que es una pregunta de tanto tiempo, ¿no? Tan larga. Respondida de manera tan torpe. En algún momento se respondió a la pregunta, bueno, los chilenos somos los chilenos que hablamos español y que somos mestizos y que, bueno, que escribimos de cierta manera en castellano. Y después dice que no, pero resulta que los chilenos también hablamos mapudungún, y también hay chilenos que hablan. Hay una sola cultura nacional. ¿Por qué nos imponen al guaso? ¿Qué tiene que ver un guaso con el altiplano, ¿no? O sea, Chile no es Colchagua. ¿Dónde están las otras culturas que están escondidas? ¿Por qué hay tanta situación invisibilizada? ¿Quiénes somos los chilenos de verdad? Y yo creo que esta corriente, dentro de lo popular, que es popular en el sentido que a veces puede resultarle a algunos liviana, está aparejada con ese proceso de autoconocimiento nacional, de autoconocimiento de la patria toda. Yo prefiero la palabra patria a la palabra nación, sin duda. No es chauvinismo milico. Patria es una cuestión, después lo explicaremos, pero se robaron la palabra patria. Entonces, a cerrar, me parece que esto da para largo. Esto va para largo porque esto no es un fenómeno editorial, esto es un fenómeno sociológico en el que está incluido el proceso constituyente, está incluido muchos procesos sociales, está incluido el hecho de que en literatura, porque esto es no ficción, en ficción, en los últimos años, los escritores no han podido escribir otra cosa sino de qué significa ser chileno. No han podido escribir otra cosa que no sea, por supuesto en general, ¿no? La infancia, la memoria, el quiebre democrático, la transición, porque estamos desesperados pensándonos. Los chilenos nos cuesta mucho situar una novela en Londres, en Haití o en Tailandia. Como que los chilenos no podemos sino escribir de nosotros mismos, porque estamos en un proceso súper potente de autoconocimiento. Y como te digo, esto es parte de ese proceso. Todos aportamos no nuestro granito de arena, ¿no? Nuestro pedacito del puzzle, nuestro pedacito del rompecabezas a esto. Esto es más que un fenómeno editorial, esto es un proceso de autoconocimiento nacional generalizado, y me da la impresión que nos queda para rato. Esta cuestión va con el proceso de instalación de la nueva constitución, que nos va a tomar menos de una década. Yo te diría que nos queda muy para rato. Va a tomar otras formas, va a tomar otros vehículos, pero va a continuar, porque es necesario además, ¿no? No sabemos quiénes somos. Qué interesante, además verlo también dentro de un contexto, de un proceso. Mauro, para terminar, que ya nos quedan unos poquitos minutos, también una reflexión del futuro te quería preguntar, o sea, ya lo adelantó Jorge sin que se lo preguntáramos, pero estamos pensando, ¿no?, en más libros. Cuéntanos más, ¿hay más historias que puedan seguir en la línea de Chile B? Sí, claro. Imagínate, la historia de este Chile B toma alrededor de, hay algunas historias santiaguinas, pero están fundamentalmente, son muchas historias que nacen desde la región, desde Punta Arenas, desde Iquique, desde Coquimbo, desde Valparaíso, que, bueno, como Jorge sabrá, es un polo
interminable de historias maravillosas. Claro, vienen seguramente van a venir más historias, ya estamos recabando harto material, de hecho para la primera edición ya habíamos dejado algunas historias más o menos de lado, pero ya estamos recabando nueva información cuando el tiempo lo permita, cuando hay otros proyectos también literarios que junto al colega Daniel Avendaño que estamos trabajando también, entonces, pero se vienen otras historias, es como, dejemos caminar esta guagua primero, y después pensemos en meterla en el colegio, pero no, sí, pensemos en la otra guagua, mejor dicho, pero no, de verdad yo solamente quiero estos últimos minutos que me quedan para agradecer a ti, Marcela, te insisto, por todo el apoyo prestado para este libro, jugados desde la región completamente, con la editorial independiente, y agradecer también a Jorge. Jorge, de verdad, yo estoy muy agradecido de tu persona, muchas gracias por todo, por tu amabilidad, muy, muy porteño, siempre. Eso es genial, y no olvidemos que es nuestro flamante candidato, por favor, después nos va a tener que contar toda la historia desde el poder también, pues, diga, cuando esté. Sí, por dentro. Por dentro, exactamente. Así que mucha suerte también, mucha suerte en ese proceso, yo creo que te va a ir bastante bien. Y nuevamente agradecer tus palabras, y agradecer también a la gente que está viéndonos en estos momentos, porque he tenido una sensación muy, muy, muy linda con este libro, muy como de barra, así como vamos, que este libro está re bueno, entonces eso lo quiero agradecer de verdad a mucha gente, sobre todo a la gente, perdóname, pasar un especial saludo a la gente de mi tierra, Coquimbo, que somos semifinalistas de una Copa Sudamericana, que no es menor, así que toda la suerte del mundo a la gente de mi tierra, y como te digo, muchas gracias en general por las lindas palabras y por los bellos sentimientos que han tenido hacia este libro, y obviamente lo quiero agradecer también personalmente, así que muchas gracias de verdad, Jorge y Marcela. Yeah. Gracias a usted, Mauricio, Jorge, se nos hizo poquito el tiempo, ¿eh? Pero bueno, vienen otras actividades en la Furia del Libro, queda todo hoy día y mañana también para actividades, así que no se la pierdan. Bueno, les recomiendo el libro, ahí está, Chile B, lo pueden comprar en Ya Libros, la gente de Santiago tiene despacho express si lo compra hoy día, así que le llega mañana. Pero bueno, quiero invitarlos a conocer en realidad el libro. Yo creo que son historias que van a tocar a todo el mundo de una u otra forma. Así que les extiendo la invitación para que conozcan el libro, lo vean, y muchas gracias, Mauricio, Jorge, por sus palabras, por la reflexión sumamente necesaria en estos días. Y eso, los dejo invitados a seguir entonces también en el programa de La Furia del Libro. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao.